Quiero comentar brevemente sobre un libro hermoso que leí sobre, dice, ¿y tú qué sabes? De Chase, de Vicente y de Ans. Tiene una introducción bien bella que comenta algo de que sabemos lo que sabemos, no sabemos lo que sabemos y no sabemos lo que no sabemos. Y tal vez no es tan malo no saber una respuesta. No lo sabemos todo. El conocimiento suele venir dado por otra potestad y no por uno mismo. Por ejemplo, suele darla por antes el poder de la iglesia, o ahora el poder del Estado, o después el poder de la ciencia. ¿Qué pasa? Que la iglesia, porque antes era terrateniente, tenía una gran influencia y era la proveedora de la verdad, con tanta arrogancia. Pero ahora también lo hace a sí mismo la ciencia. Una con teorías, otro con teoremas, pero son dogmáticas ambas. Y seguimos bajo esa premisa dando el poder a otro. Fíjense lo que le pasó a Galileo, que es el padre de la ciencia moderna. Y la iglesia hizo todo lo posible para impedir que este conocimiento llegara a toda la población. Este y muchos otros más. Yo recuerdo que uno de los primeros que comenzó a separar el cuerpo de la mente fue Descartes. O sea, por lo menos marcó una distancia entre ciencia y religión. Perdón, ciencia y espíritu. Claro, lo que pasa es que el mecanismo que él utilizó de considerar el cuerpo humano como una máquina hizo que después se volviera como la regla fundamental de la ciencia. Así. Aunque otros, como por lo menos Francis Bacon, también participó en crear el método científico, porque él habla de la hipótesis primero, después se hace la investigación en lo que es la experimentación, después saca unas conclusiones generales y prueba esas conclusiones en función de las investigaciones y con más investigaciones. Claro, para este momento fue un gran avance para la humanidad. Y un Friedrich Capra también comenta Bacon que veía la empresa científica, fíjate cómo lo nombran, empresa científica. Y claro, para ese momento la ciencia era como que voy a arrancarle los secretos a la naturaleza, a ver qué tiene. Pero era otra actitud, porque controlas el conocimiento. De hecho, Bacon lo resumía así, el conocimiento es poder. Después también estuvo Isaac Newton, que marcó inclusive la época de la física newtoniana, con una visión mecanicista del mundo. También veía el mundo como una máquina. Y todo como que funcionaba en un espacio tridimensional. Y que la materia es sólida, que habían partículas diminutas en el núcleo, que se movían, al igual que los planetas se mueven en el universo. Habla de la gravedad y de las leyes universales. Fue el que habló de esa fuerza magnética gravitacional. Ay, Dios mío, de la gravedad. Gravitacional. Y bueno, esto lo adoptó la ciencia, obviamente. Y en función de esto es lo que nos han hecho creer que solo esa es la verdad y ya. Obviamente Newton fue inteligente, él a pesar de que estaba en un contexto bastante influenciado por la religión, él trató en su época de no tocar nada en lo relativo a la religión, así que en esa parte fue bastante inteligente, como también sucedió con Leonardo da Vinci. O sea, recuerda que en ese momento no podía mover un paradigma que era tan radical que no se podía cuestionar de ninguna manera. Y de alguna manera esto fue moviendo, contaminando como una filosofía pero muy materialista que iba dominando el pensamiento, sobre todo occidental, con esta mecánica newtoniana. Y después con el tiempo los científicos fueron logrando manejar esos dogmas religiosos y hasta proclamar que todos eran fantásticos. Y bueno, se logra esa separación, evidentemente. Y obviamente de la ciencia se dio sus tropezones porque, bueno, imagínate tú, cuando fue a hacer su trabajo y se encuentra con tantos misterios y tantas cosas que no pueden profundizar, sino nada más lo que era comprobable según su ley, según la hipótesis y experimentación. Y eso limita, ¿ok? Porque ambas tienen como dos caras de una misma moneda, o sea, ambas informaciones, tanto la materia como la antimateria, son importantes. Mi pregunta para ti sería, ¿tú alguna vez te has apropiado de verdad en la búsqueda de la verdad por ti mismo y no siempre dado por un tercero? Llámese religión, llámese ciencia, llámese la televisión, llámese los medios de desinformación. ¿Has tenido tu propia guía espiritual para ti?
¿Tienes dogmas en tu vida? ¿Cómo afecta eso en ti? Esa separación de ciencia y religión, ese dualismo. ¿Qué paradigmas gobiernan tu realidad? ¿De qué color son los cristales de tu gafa? ¿Alguna vez has adquirido un nuevo paradigma que no sea siempre el mismo? El de X libro, X Biblia, X... Eso que está manejando tu estructura de creencias ahora. ¿Cuál es la realidad? Porque todos estamos llenos de paradigmas y de sistemas de creencias. Todo. Y al final la verdad está repartida, así que todo tiene una cuota de verdad, todo es verdad, nada es verdad. Ay Dios, es interesante. Pero si expandimos nuestra conciencia podemos ver un poquito más allá de nuestra limitada verdad. Ahora mi pregunta es, ¿la realidad que yo creo como verdad es democrática? O sea, ¿puedo opinar yo distinto, el otro distinto? Porque a mí ser neurodivergente me encanta. Porque si todo lo que yo creo verdad está limitado por mi percepción, solo por visión y percepción, o sea, ¿cuáles son tus suposiciones? ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que jamás podrías cambiar este pensamiento porque es innegociable? Porque a veces lo que tenemos en la mente está absolutamente limitado por lo que han visto nuestros ojos. Y hay que ver un poquito más allá. Porque nuestros ojos no perciben todo. Si vemos cosas interesantes como por ejemplo existe un espacio vacío entre una estructura física como la describe por ejemplo la newtoniana, hay espacio vacío entre una partícula y otra, pero ¿qué sucede allí? Ahí hay una energía, ¿ves? Hay otros puntos más interesantes de entender entre la partícula, cuando es partícula o cuando es onda, cómo se puede dividir y separar entre varias a la vez. Eso, aunque no lo entendamos lógicamente, es interesante. ¿Qué es hecho? ¿Qué es ficción? Y cómo nuestros pensamientos están llenos, todo, nuestras creencias o cosas rígidas que vemos solamente hechas de un pasado, de una percepción que fue y de una observación. Y está influenciando esto que percibimos como realidad en este presente. Conocemos mucho, o realmente conocemos tan poco en función de ese pasado. Eso es saber, eso es conocer. Entonces reflexiona. Y cuando observas, eres el observador, sales de la escena que estás viviendo del drama para ver desde fuera sin estar afectado. ¿Has logrado alguna vez eso? ¿Puedes convertirte alguna vez en el observador sin el estado del yo? Pobrecito yo. ¿Cómo cambiaría esto la percepción de la realidad si comenzaras a verlo desde el estado del observador? ¿Cómo cambiaría esto si te dieras cuenta de que tus pensamientos han sido limitados por tus previas percepciones y te has quedado allí en esa caja cuadrada? ¿Quién es o qué es el observador? Bueno, reflexionen. Yo simplemente soy neurodivergente.